Muy, muy buenos días a todos y a todas quienes están participando de este evento, de este lanzamiento del libro Periodismo de Investigación en Cuba, Nuevas Voces, Nuevos Relatos 2021. Mi nombre es Patricio Fernández, soy miembro del directorio de Espacio Público, periodista, escritor, fundador de The Clinic y actualmente miembro de la Convención Constituyente. Pero aquí estamos para presentarle este libro que es hijo de un proyecto que venimos haciendo en Espacio Público desde el año 2017. Voy a aprovechar esta presentación para poner un poco en contexto cómo comenzó esta historia y en qué contexto se da este periodismo de investigación que estamos queriendo abonar, participar, dialogar con el mundo cubano, y ahora se ha sumado Venezuela, Nicaragua, y esperamos que en el camino sigamos sumando a muchos más. Esto nació el año 2017. En ese entonces yo me encontraba yendo mucho a Cuba porque estaba escribiendo un libro que se llama Viaje al fin de la Revolución. Y una de las cosas que uno podía ver que estaba sucediendo allá es que entre el 2014 y el 2017 se produjo todo este periodo de apertura cuando Raúl Castro y Obama se comprometieron a restablecer relaciones diplomáticas. Esto generó un momento de muy especial apertura, de cambio de clima, del regreso de muchos cubanos que estaban viviendo en el exilio para emprender proyectos al interior de la isla, y también coincidió este momento de apertura con que empezaba a desarrollarse con más fluidez la conexión a la web. En ese tiempo me tocó a mí conocer una generación de periodistas jóvenes, que todos veinteañeros, que muchos habían trabajado en medios estatales un poco más liberales, como el Caimán Barbudo, que habían sido alumnos del Rafael Grillo en la universidad, y que empezaban a emprender sus propios proyectos de sitios web. Esto en general, varios pasaron por una primera revista que en ese tiempo de apertura se fundó, que se llamaba OnCuba. Esa OnCuba era una revista que estaba hecha para circular en los aviones que empezaron a viajar entre Miami y La Habana. Y mientras algunos estaban ahí, trabajaban en esta revista, en este espacio, empezaron en esos mismos computadores de OnCuba a abrir sus propios sitios web. Creo estar siendo casi infidente cuando cuento esto, pero es la verdad. Y ahí empezaron en este tiempo a nacer nuevos medios como El Estornudo, El Toque, Periodismo de Barrio y otros más, donde esta generación joven empezó a hacer un periodismo o empezó a pensar en el periodismo de una manera que en Cuba se desconocía. Habría que decir que en las últimas décadas en Cuba no ha habido periodismo. De alguna manera lo que se ha podido conocer, se ha conocido más bien a través de la literatura. Y quizá esa sea la razón, además de las dificultades evidentes y heredadas para realizar periodismo de investigación allá, donde es muy fácil mencionar el periodismo de investigación, pero muy difícil llevarlo a cabo. Se fue vinculando este periodismo naciente más de alguna manera con el periodismo narrativo. Nosotros conseguimos reunir a un grupo bien notable de estos jóvenes que empezaban ese año 2017, que vinieron acá, se encontraron compartieron con periodistas chilenos que habían vivido el periodismo en tiempos también oscuros de dificultad, en tiempos de la dictadura pinochetista, con todo tipo de obstrucciones, y empezamos a generar una conversación con estos periodistas y esta generación de periodistas cubanos. Y lo que hemos ido haciendo en los años sucesivos es que cada generación que viene se vuelve después, de alguna manera, apadrina a otro grupo el año siguiente.
Ahora, desde que empezamos esto, en ese periodo de apertura y esperanza cubana, en que fue Obama, en que fue Kerry, en que fueron los Rolling Stones, en que celebró su cumpleaños Madonna, en que aparecieron desfiles de moda de las casas más lujosas del mundo por el Paseo del Prado, en que volvieron a La Habana los cruceros, en que se estableció un puente aéreo con Miami, en que llegaron cantidades de turistas norteamericanos que no habían llegado nunca. En fin, ese periodo se cerró con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, que quiso echar abajo todo ese proceso de apertura que había llevado a cabo su antecesor. De alguna manera, lo que vino después fue un echar abajo esos tiempos de esperanza y apertura que le había costado mucho, dicho sea de paso, a los cubanos asimilar, porque ya venían de múltiples intentos, esfuerzos o momentos de creencia de que las cosas se estaban moviendo y siempre volvían atrás. Y acá volvieron a permitirse un espacio de esperanza, de transformación, pero resulta que todo volvió atrás. Desaparecieron, llegó Donald Trump, echó atrás todo ese espacio de comunicación, se armó un tinglado con unos supuestos ataques sónicos que llevaron a sacar de la embajada norteamericana a buena parte de sus funcionarios, quedó vacía, desaparecieron crecientemente los vuelos entre Miami y La Habana, desaparecieron los cruceros, como si fuera poco llegó la pandemia, como si fuera poco la generación de la sierra que tenía o mantenía alguna imagen épica terminó de renunciar, Raúl Castro acaba de salir y queda en el poder un mundo más bien de funcionarios con muy poca, con muy poco, ya no representantes ni herederos de lo que pudo esto ser, sino administrando simplemente un estado de cosas. En este estado de cosas es que se produjo el año pasado el movimiento de San Isidro, meses atrás. Un movimiento de jóvenes artistas que reclamaron por la detención de uno de sus compañeros músicos y esto ha llevado también a que de alguna manera junto a otros elementos se vuelva a cerrar el ámbito de libertades que se habían estado abriendo en el periodo anterior. Pero al mismo tiempo, y esto lo dejo puesto acá como tema que podemos después ir desarrollando, avanza mientras tanto, aunque los controles permanecen y se agudizan, avanza la conectividad a la web, son más quienes tienen teléfonos inteligentes y por esta misma razón buena parte de los controles que antes ejercía el régimen en Cuba hoy día se van viendo imposibilitados de llevarlo a cabo. Por lo menos el movimiento San Isidro, pues, mientras estaban cercados en un departamento, podían enviar sus artículos al New York Times, al Washington Post, al País, desde el departamento en el que se encontraban encerrados haciendo huelga de hambre algunos de ellos. Esta vez quisimos expandir la experiencia de intercambio con los compañeros cubanos a otros países que estaban teniendo también hostilidades a la libertad de prensa, como eran Venezuela y Nicaragua. Son situaciones completamente distintas. En el caso de uno, de Cuba, es un espacio que recién se abre después de largo tiempo de control. En el caso de Venezuela, es un espacio que ha estado hostilizado en los últimos años. Terminó cerrándose el diario El Nacional por falta de papel, pero también por unos conflictos, por unas demandas de Diosdado Cabello, que es el segundo hombre más fuerte de Venezuela, que le está cobrando, digamos, una decena de millones de dólares por determinadas actuaciones. Pero también ahí, en Venezuela, donde me tocó mucho estar durante el año 2019, estaban también naciendo una camada de medios jóvenes, nuevos, online. Nosotros ahí nos vinculamos especialmente con Efecto Cucuyo, con Luzmeli Reyes, pero también estaba el Chirigüe Bipolar, que era un medio
que a partir del humor empezó a hacer un periodismo también interesante. Estaba La Patilla, estaba el Pro Da Vinci, que es un medio con más desarrollo de periodismo cultural, en fin. Por otra parte, estaba Nicaragua, que también estaba viéndose hostilizada, fue cercado y allanado el medio El Confidencial. Carlos Fernando Chamorro, que es un amigo con quien nos hemos contactado también para trabajar acá, tuvo que irse a República Dominicana, no, mentira, a Costa Rica durante un tiempo, escapando, digamos, de las persecuciones, pero son lugares que tienen una historia periodística que se está viendo amenazada, con los que nos ha interesado dialogar. Y para terminar, eso sí, esta presentación quisiera decir algo más. Espacio Público está procurando un diálogo latinoamericano, está también buscando compartir experiencias. Lo que nos falta, lo que aprendemos y las circunstancias que todos estamos viviendo, que muchas veces creemos que son propias solo de cada uno de nosotros y que en muchos ámbitos son compartidas. Y yo diría que es posible que en estos 3 países donde estamos viendo un tipo tradicional de hostilización al periodismo libre, estamos viendo de alguna manera los últimos esfuerzos en que nos vamos a preocupar, yo creo, principalmente por una censura de este tipo, porque en el futuro, y este es el tema que nos quedará planteado para los próximos seminarios de periodismo, para los próximos encuentros, etcétera, es posible que ya no sea necesario ni cerrar medios, ni perseguir periodistas, ni clausurar reportajes, sino que la manipulación de los medios que conocemos, el echar a correr con poder las fake news, el combatir el periodismo serio con poderes tecnológicos que lo anulen o que de alguna manera lo posterguen, serán quizás los enemigos con los que vamos a tener que tratar. Son temas que me parece que son interesantísimos para el periodismo. A Donald Trump no se le hubiera ocurrido cerrar los grandes medios norteamericanos y no era lo que necesitaba para atacar las verdades que decía con las mentiras que él generaba. Y por lo tanto es posible que tengamos que pensar en la libertad de prensa de maneras nuevas. En fin, solo dejar aquí y sentir un gran orgullo y agradecer a Espacio Público por lo que hemos empezado a construir, que es gestar un diálogo, un desarrollo del periodismo y entre el periodismo y los periodismos de investigación y los periodismos narrativos a lo largo y ancho del continente. Estamos recién partiendo, sabemos que tenemos mucho intercambio y mucho que aprender todavía unos de otros, de manera que solo aplaudirnos y festejarnos por una historia que recién arranca. Y ahora quiero dejarles con ustedes a Francisca Pinto, que ha sido la verdadera gestora de todo esto desde el segundo año en que se está llevando adelante, que ha sido quien ha llevado estas relaciones con los jóvenes de distintas partes y que le entrego la palabra para que se festeje a sí misma este gran logro en el que estamos. Francisca. Muchas gracias, Pato. Bienvenidos a todos, especialmente a Ricardo y Alejandra. Gracias por estar acá. Los dejo ahora con Ricardo Uceda. Él es periodista desde 1974, es director actualmente del Instituto de Prensa y Sociedad de Perú y ha dirigido emblemáticas investigaciones periodísticas en el Perú, entre ellas la que descubrió los crímenes del Grupo Colina, un equipo del ejército dedicado a ejecuciones extrajudiciales en los años 90, y la falsificación del 1.000.000 de firmas en las elecciones del año 2000. Ricardo nos va a hablar sobre el periodismo de investigación en América Latina y cómo lo ven desde el Instituto ITIS. Ricardo, adelante, por favor. Debo mencionar además que Ricardo ha sido parte de este proyecto desde el año 2019, ha formado parte del comité editorial que ha revisado los textos que han sido publicados en el año 2020 y en los textos que estamos publicando ahora. Así que Ricardo, adelante. Muchas gracias. Quisiera, en primer lugar, agradecer a Espacio Público por haberme
invitado de alguna manera a ser parte de algún espacio de este proyecto. He visto los avances interesantes en por lo menos 2 años. Y en esta ocasión me han invitado a digamos, mencionar algunas ideas sobre el periodismo de investigación latinoamericano. En realidad, a mí me gustaría muy brevemente, con hechos y con ejemplos, dar alguna referencia de lo que ha hecho en los últimos 20 años el periodismo latinoamericano a partir de trabajos destacados que se han presentado al premio que el IPIS otorga desde el año 2003. Si bien estos trabajos que voy a mencionar no son específicamente los mejores, sí han sido objeto de una convocatoria muy amplia, han participado los medios más importantes y en todos los años por un jurado muy experto y de calidad. Lo que yo quisiera es dar una idea de cómo la búsqueda periodística en nuestros países tiene que ver tanto con vacíos que dejan poderes del Estado que no han cumplido su misión o realidades dramáticas por las desigualdades que existen o el efecto de mafias y de grupos ilícitos. Es un continente sorprendente, muy rico para el periodismo. Entonces voy a los ejemplos, porque si no quisiera dar este panorama y con esto también dar una idea de la diversidad de la investigación en América Latina y anticipar la que viene, ¿no? Naturalmente, ¿no? En el 2012 publicó en Nicaragua, un país que ahora está acosado por esta dictadura, con persecución para periodistas y dirigentes civiles muy importantes, el diario La Prensa publicó los checazos de Alemán, que eran documentos que probaban los depósitos que habían salido del Estado para pagar deudas del presidente en funciones. Entonces es de esos trabajos que casi son perfectos, porque el diario publicó, con la autoría del periodista Jorge Loaiziga, publicó cómo había sido la operación y los documentos, ¿no es cierto?, hasta que llegaron a pagar cuentas propias. Una investigación maravillosa, espectacular, ¿no? Luego, en el 2003, la más destacada fue unos casos de corrupción de la Corte Suprema del Ecuador, publicados por el diario El Comercio de Quito. Es muy interesante que en estos casos, de qué manera surge el primer impulso para investigar. En este caso, Loaiziga ya venía investigando al presidente alemán de antiguo. Entonces tenía fuentes y la investigación ya partió digamos, de un avance, ¿no? En el caso del comercio, el comercio mismo quiso indagar cuál era la riqueza, los bienes de sus magistrados. Entonces digamos, partieron de esta idea y empezaron a buscar antecedentes y así llegaron a establecer un enriquecimiento ilícito de un par de magistrados, que fue el que le dio el premio en esa ocasión. Esto fue, como repito, en el año 2003. Luego vino una investigación maravillosa que publicó La Nación de Costa Rica, demostrando los sobornos que había hecho una compañía europea a expresidentes del país, ¿no? También acá había una ruta documental. La autora Yaina Ceñini después ha sido y es hasta ahora una destacada
emblema del periodismo latinoamericano. Este fue el trabajo más destacado que ellos hicieron. Y lo singular es que ahí la investigación nació de un dato que escuchó un diseñador gráfico en una comida, ¿no? Entonces este diseñador lo cuenta en la redacción y ahí comienza el hilo de una de las que sería una de las más importantes investigaciones en América Latina, ¿no? Comprobado, todo esto está muy probado. Le costó el puesto al secretario general de la OEA de entonces. Luego hay una investigación muy importante en Venezuela, estamos hablando del año 2005, cuando asesinan al fiscal Danilo Anderson, y hay varios periodistas que logran descubrir, si no las claves del asesinato, cómo había sido una campaña o una maniobra para culpar del asesinato a la oposición del entonces pujante presidente Hugo Chávez, que empezaba ya a concentrar cada vez más un poder en torno a sí mismo. Luego, el premio fue a Correo Brasiliense, un diario que hizo un recorrido por todo Brasil para demostrar cómo había sido la compra de ambulancias del Seguro Social. Hasta acá podemos ver qué diversidad hay en los métodos y en los problemas, ¿no? Es decir, en el caso brasileño que estoy mencionando, hay un enorme trabajo de campo, ¿no? Trabajo de campo que, por cierto, pueden hacer más los medios brasileños, que son muy grandes, que tienen muchos recursos, ¿no? Eso se ve mucho en Brasil, hay mucha investigación y tienen mucha potencia financiera en buena parte de los casos, ¿no? Entonces acá hay un gran trabajo de campo, cosa que es distinto al caso que he mencionado ya del fiscal Anderson, que todo era fuentes que no podían ser citadas, ¿no? Luego tenemos el 2007, El hombre del presidente, un trabajo de Mabel Renfer, una periodista latinoamericana muy conocida del Paraguay, que demostró el enriquecimiento ilícito de un amigote del presidente de la República, pero como no podía acceder a fuentes documentales, visualizó todo lo que usaba, ¿no? Fue impresionante cómo incluso hizo búsquedas aéreas para demostrar que los bienes que usaba realmente eran de él, ¿no? Y esta prueba gráfica fue tan contundente que finalmente tuvo un efecto y fue premiado en ese momento. Entonces acá tenemos, digamos, recursos, no diré nuevos, pero especiales para lograr esta investigación y hacer que sea una de las más destacadas. En el año 2008 fue premiada una periodista, Daniela Arves, de Tribuna Dominas, en un diario del interior de Brasil, un diario pequeño. Ella no era conocida. Los miembros, los periodistas más importantes de Brasil, algunos de ellos no conocían incluso el diario, que era un diario provincial, pero hizo una investigación extraordinaria al alcalde de Minas y demostró cómo este alcalde había adjudicado 11 obras públicas a sus empresas que estaban escondidas, estaban encubiertas. Y entonces fue un ejemplo de una batalla casi solitaria de una periodista del interior de un país contra un hombre muy poderoso, un trabajo maravilloso. También Daniela Arves hizo luego grandes investigaciones. Aquí hay una cosa que quisiera comentar, ¿no? Cómo el periodista que investiga es como este dicho que dice: el que pega una vez, pega dos veces, ¿no? O sea, cuando un periodista llega a hacer una investigación exitosa, por lo general hay una segunda investigación tan o más destacada como la anterior, ¿no? Eso pasó con Daniel y con muchos periodistas que han asistido, digamos, que han participado de nuestras conferencias, de este curso. Luego tenemos uno de los primeros grandes trabajos del equipo de investigación
de Semana, dirigido por Ricardo Calderón, ¿no? Que fue hasta el año pasado, fue director de Semana y después tuvo una controversia con los propietarios. Calderón, a partir de este año y en los años siguientes, fue un ejemplar investigador de los servicios de seguridad colombianos, ¿no? En realidad es uno de los periodistas latinoamericanos más importantes en la investigación de sistemas de seguridad. Tuve la suerte de poder entrevistarlo por primera vez en público, porque Ricardo nunca apareció, incluso cuando fue agredido, secuestrado, ¿no? Es un periodista, digamos, de una historia impresionante y que ofreció y aportó mucho a la democracia colombiana con revelaciones sobre maniobras oscuras de la policía, de las fuerzas militares, con fuentes de las propias fuerzas militares. O sea que son investigaciones muy delicadas, sofisticadas, peligrosísimas, que penetran o aprovechan los espacios que hay entre las contradicciones de los miembros de la fuerza de seguridad que están confabuladas para ilícitos. Luego, rápidamente mencionaré los tipos de casos para que veamos qué rico es el periodismo en nuestro continente, ¿no? Tenemos una investigación de Gaceta do Povo en Paraná, en Brasil, que demostró cómo el Congreso del Estado acordaba desvíos de fondos, los publicaba en su diario de debates, que era para cumplir la ley, y luego escondían el diario. Entonces ese diario terminaba siendo secreto, nunca se conocían las decisiones, y sin embargo, en teoría, se había cumplido con la reglamentación. Entonces estos periodistas descubren un enorme desvío de fondos, ¿no? Un escándalo nacional de un grupo vinculado al expresidente Sarney. Luego tenemos en el 2011 otra gran investigación de Folha de Sao Paulo que demostró el enriquecimiento ilícito del ministro Antonio Palocci, que era el ministro más importante de la presidencia, ¿no? ¿Cómo surgió esa investigación? Por un dato, cómo lo hicieron con una intensísima búsqueda documental. Luego tenemos el Faro también, es un medio que ha hecho grandes investigaciones y produjo evidencias del pacto secreto entre el gobierno y la Mara Salvatrucha en el 2012. Luego tenemos investigaciones importantísimas del diario La Nación de Argentina, especialmente una que se llamó El Señor de los Hoteles, ¿no? Que desnudó las relaciones entre Lázaro Báez, un testaferro de los Kirchner, demostradas con suma prolijidad. Luego la investigación denominada La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, de Daniel Izárraga, que demostró algo que no había documentación, cómo él realmente había sido beneficiario de un regalo, de una mansión blanca, por cierto. En México también ha habido investigaciones muy importantes, hay unas 4 últimas en los últimos años, a partir de grupos que se han asociado y que reciben fondos de donantes privados o de fundaciones filantrópicas, ¿no? Tenemos una gran investigación sobre los muertos del huracán María, una maravillosa investigación en Puerto Rico, ¿no? Que fue hecha casi con vela, porque no había, era el conteo de muertos, y descubrió la inmensidad de del desastre, ¿no? Y entonces tenemos esta relación, dicha así al vuelo, que demuestra la gran riqueza de las investigaciones de América Latina y la fecundidad que hay en el continente para investigar a partir, lamentablemente, de nuestros males, ¿no? Entonces, que toda esta experiencia y que todo este
ejemplo pueda servir de motivación en Cuba, a mí me parece un esfuerzo maravilloso de espacio público, y creo que esto, por los resultados que estamos viendo y que yo he apreciado, van a ser muy útiles para los jóvenes periodistas de ese país. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu presentación. Ahora vamos a dar el pase a Alejandra Matus, periodista de investigación chilena de la Universidad Católica con un máster en Administración Pública en la Harvard Kennedy School. Autora de varios libros, entre ellos El crimen y castigo, El libro negro de la justicia chilena, Injusticia duradera, Doña Lucía, mitos y verdades de las AFP, además de todo el trabajo relevante de periodismo investigativo que ha hecho en Chile durante la época de la pandemia, desde que comenzó en marzo de 2019. Adelante, Alejandra. Muchas gracias. Me pidieron que hablara sobre periodismo y pandemia, pero escuchando a mis colegas, quiero hacer un par de apuntes previos sobre la relación entre periodismo de investigación, periodismo, diría yo, a secas, y regímenes políticos. El periodismo, como lo conocemos hoy o como lo entendemos, en realidad es un invento bastante moderno de la humanidad. Y el periodismo de investigación, o esto que llamamos periodismo de investigación, algo que alguien con poder no quiere que se sepa, es más nuevo todavía. Y en todas las escuelas de periodismo del continente y de Occidente, me atrevería a decir, se pone como hito el caso Watergate, que terminó con la renuncia de Richard Nixon. Pero antes de eso, y conjunto con eso, la realidad del periodismo ha estado siempre sujeta a las luchas políticas, y ha sido un arma de confrontación política y de defensa de posturas de distintos sectores, y por lo tanto no necesariamente enfocado en lo que denominamos la búsqueda de la verdad o la búsqueda de la verdad factual más allá de las creencias particulares de cada quien. Y esa es una anormalidad que se da y que se produce, diría yo, en un contexto de fortaleza democrática, en un contexto también de recursos que fueron posibles a mitad del siglo XX o pasada la mitad del siglo XX, gracias a que los medios eran una industria poderosa económicamente, particularmente en Estados Unidos. Ese estado de excepción que permitió el florecimiento del periodismo de investigación y de periodistas especializados en investigar en Latinoamérica y en el propio Estados Unidos, en Europa y en otros continentes, acabó, me parece a mí. Terminó por razones ajenas a los periodistas propiamente tales, sino que por razones de estructura económica de los medios de comunicación que se han visto pulverizados en su modelo de negocio por la revolución digital. Y en la revolución digital, los periodistas han hecho y siguen haciendo periodismo de investigación, pero inventando maneras nuevas, como mencionaba Ricardo, en México, por ejemplo, financiados por entidades filantrópicas, porque ya los medios de comunicación ni tienen los recursos ni tienen el interés tampoco de ganarse los problemas que se ganan haciendo periodismo de investigación. Y todavía hay medios como en Brasil, Argentina, en el mismo Perú, que todavía tienen unidades de periodismo de investigación, pero me parece que cada vez más se hacen fuera de
los medios tradicionales y en este emergente nuevo ecosistema digital donde el periodismo está buscando su lugar. Pero en cualquier circunstancia, la fortaleza del sistema democrático por un lado y del sistema educacional por otro son los que permiten y favorecen el periodismo de investigación. Yo creo que el temor a las fake news, que no son ni han sido ni por lejos exclusiva epidemia de los medios digitales. Ya mucho antes los medios tradicionales publicaron en portada grandes mentiras y tenemos en Chile ejemplos para llenar, tapizar paredes. El único antídoto no es el periodismo, es la educación en el pensamiento crítico de las audiencias. Son las audiencias las que tienen que aprender, tener herramientas para discernir noticias sustentadas de noticias falsas. Y menciono esto simplemente porque tendemos a hacer análisis sobre el periodismo y del periodismo de investigación basado en los méritos o la lucha o el esfuerzo individual o colectivo de equipos de periodistas, y nos olvidamos de que el periodismo se inserta en un sistema político determinado. Y por lo tanto es previsible que en sistemas políticos más autoritarios los periodistas van a ser perseguidos, sea donde sea que lo ejerzan, y en democracias en decadencia o en democracias autoritarias como la chilena, también se persigue a los periodistas, y lo hemos visto en el último tiempo a través de espionaje del ejército, las golpizas a los periodistas comunitarios que cubrían las protestas en la Plaza Italia, arrebatarles los registros audiovisuales de las violaciones a los derechos humanos, en fin. Creo que hay países, por supuesto, donde es mucho más peligroso ejercerlo, como México, pero el periodismo de investigación sigue siendo como esa especie de hongos que crecen en los árboles y que se puede extinguir rápidamente si hay una sequía o si hay mucha lluvia o si hay un nutriente que no llegó. Es un oficio frágil y muy dependiente de lo que sucede a su alrededor. Dicho esto, quiero poner el acento en que en la pandemia pasa otra cosa un poco distinta, diría yo, de los dilemas que afectan el periodismo de investigación y que tiene que ver con el periodismo y los problemas complejos. Los periodistas en general hemos sido formados y educados para reportear con mucha astucia o con mucha pericia los problemas políticos. Incluso los sistemas de inteligencia o los problemas que tienen que ver en el continente, sobre todo con la justicia transicional, con los conflictos políticos que nos han atormentado en las últimas décadas. Pero cuando los problemas son complejos o ajenos, o lo que en los medios se denomina de sector, el sector salud en general no se entiende como un sector político, se entiende como un sector de periodistas de salud que cubren noticias que raramente ganan una portada. El sector económico y financiero, que también se deja a periodistas especializados en finanzas y que raramente entran a los conflictos de interés y las manipulaciones políticas que puede haber en el sector financiero.
y que fue lo que impidió, por ejemplo, que los periodistas estadounidenses pusieran atención a la crisis subprime que estalló en la cara de todos los medios de comunicación cuando ya era una crisis enorme. Me parece que lo mismo ha pasado un poco con la pandemia, porque se tendió a cubrir en muchos países, y particularmente en Chile, como aquellas noticias del sector salud en que se toman las declaraciones de las autoridades del sector y no se ponen a prueba. ¿Cómo se ponen a prueba, por ejemplo, lo que afirma un parlamentario o un conflicto político de cobertura cotidiana? Y creo que esta es una lección, o más que una lección, una alerta para el periodismo en general, en que en nuestras sociedades y en los problemas cada vez más complejos y más globales que enfrentamos, hay que preocuparse también de los efectos políticos no solo de los temas de salud, sino que también de los temas de medio ambiente, de finanzas, de economía, en fin. No solamente la política, porque la política, digamos, de competencia electoral, sino que la política que está detrás de todas las cosas que se hacen, de los medicamentos que se compran y por qué se compran y a quién se compran, de las decisiones que se toman hasta en los rincones más oscuros o menos atendidos de la sociedad. ¿Para qué decir deportes, campeonatos, donde también se mueve una serie de intereses que normalmente quedan ajenos de la cobertura especializada deportiva? Siempre se ha dicho que los periodistas somos un océano de 5 centímetros porque no conocemos nada en profundidad, y creo que me cuento entre ellos, formo parte de una generación que se ha avergonzado de eso, que se ha avergonzado de conocer poco de todo, y que ha buscado alguna manera de validarse en la especialización, en especializarse en economía. Los periodistas de economía ganan más, por ejemplo, que los periodistas de crónica, y ese es un hecho más o menos, me parece que es transversal en Latinoamérica. Pero yo pienso que hay que abrazar ese océano de los 5 centímetros, porque tenemos que ser capaces en un sistema, en un ecosistema cambiante, y donde la democracia misma o los regímenes políticos que permiten el florecimiento del periodismo de investigación están siempre en riesgo. La democracia no es el sistema más prevalente en la historia de la humanidad, ni tampoco es eterno, a menos que se cuide y se renueve cada cierto tiempo. Y en esa renovación del sistema político también se juega la renovación del periodismo, y creo que el periodismo puede ayudar a la democracia si tiene ese juego de piernas y esa capacidad de saltar de un tema al otro, y de aprender rápidamente lo que hay que aprender para atender a esas fuerzas ocultas que normalmente no vemos o no estamos preparados para ver. Muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, a todos, a Pato, Ricardo y a ti, Alejandra, quería preguntarles un poco, dentro de los objetivos de este proyecto estaba el generar redes de contacto entre los periodistas cubanos cuando viajaban a Chile, con los periodistas chilenos con los que interactuaban, o con peruanos o argentinos. Debo mencionar a María Mancilla de Revista Anfibia, que también formó parte del proyecto. ¿Qué tan importante o relevante ven ustedes el hecho de generar redes a nivel internacional entre periodistas, para así poder protegerse ante algún ataque a la libertad de expresión dentro de los límites del país? No sé si quieres partir tú, Alejandra.
Sí, bueno, las redes con periodistas en todo el mundo son súper importantes. Por dos razones, me parece a mí. Por tres. Una, porque siempre es agradable conocer gente que hace lo mismo que tú, intercambiar ideas, tomarse una cerveza, conversar, reírse. Es una razón muy buena. La otra razón es, por supuesto, que cuando hay algún problema, tener la posibilidad de llamar la atención sobre la amenaza o el riesgo que corre algún periodista en el mundo siempre es mucho más eficiente a través de esas redes. Y tercero, yo creo que es muy importante también para enterarse y copiar las buenas ideas. Hay, por ejemplo, la investigación que yo hice y que publiqué sobre el exceso de muertos al comienzo de la pandemia en Chile, se me ocurrió leyendo el New York Times y copiando el método de contabilidad de exceso de muertes. Digamos, no hubo ninguna creatividad de mi parte en inventar un sistema, sino que mi aporte fue tratar de conseguirme los datos y poder hacer el cálculo, pero el método fue inventado hace mucho tiempo y aplicado en esta ocasión en particular por el New York Times, el Financial Times y otros. Un colega que fue periodista que es periodista todavía en Zimbabue, Chinono, fue arrestado por poner en duda los gastos para la pandemia precisamente de las autoridades de Zimbabue y estuvo preso. Todavía ha entrado y salido de la cárcel ya varias veces. Y él creó un rap con la información y con su denuncia que se viralizó y fue mucho más efectiva para denunciar tanto el atropello a la libertad de expresión como la corrupción de sus autoridades que cualquier artículo periodístico que hubiera escrito antes. Y para mí, como observadora y colega de Hopewell, su ejemplo ha sido fundamental para entender los límites siempre ampliados del periodismo y también para solidarizar con él y, por supuesto, llamar la atención sobre su caso en Latinoamérica, que probablemente no lo conocía antes de esto. Ricardo, ¿algo que agregar, Pato? Yo voy a... Una cosa muy breve, le agregaría a los tres puntos que acaba de plantear Alejandra del valor que tiene el intercambio. Los tres los suscribo a plenitud, digamos. Pero creo que hay otro más, y que cada día más se vuelve bien importante, que es que nos da contexto, nos permite saber que las cosas que acontecen en nuestros países no son únicas, sino que muchas veces son la versión nacional de acontecimientos, procesos, transformaciones que van más allá de nuestras realidades locales. Y eso permite incorporar antecedentes, causas y explicaciones a los fenómenos que vivimos cada uno de nosotros en sus respectivos países. Creo que ese también es otro valor bien importante, que nos damos cuenta que no somos únicos, que no estamos solos, y que a veces los determinados acontecimientos que vivimos de maneras particulares tienen explicaciones así próximas como a veces más remotas y que abarcan a más. Y descubrirlas en conjunto en el diálogo con otros creo que también es muy significativo. Ricardo, además yo quería preguntarte a ti, en tu experiencia como parte del comité editorial durante 2 años en el proyecto, ¿cómo ves la evolución del periodismo cubano en materia investigativa?
¿Cómo has visto cómo los trabajos han ido evolucionando desde la primera vez que los revisaste hasta hoy como periodismo de investigación? Ricardo, ¿estarás en mudo? Me parece que está en mudo, ¿no? Bueno, mientras tanto, voy a ver una pregunta para Patricio. ¿Cómo crees tú, Patricio, que afectó el ingreso del Internet y las redes sociales en el ejercicio del periodismo en general? Bueno, yo creo que ese es un tema totalmente en curso, o sea, lo estamos viendo, pero creo que tiene hay muchos ámbitos, muchas entradas que hacerle a ese tema. Voy a partir por una que nos compete, por ejemplo, en el caso cubano, que es interesante. En el caso cubano, por ejemplo, la aparición de las redes y la interconexión, que ha sido también muy rápida, desde que empezamos esto hasta ahora, este proyecto, desde que yo por lo menos empecé a ir con más frecuencia a Cuba el 2014, la apertura a la conectividad ha sido bien explosiva. O sea, en un comienzo era muy caro, había que comprar unas tarjetas que eran de precios inalcanzables para la población. Después pasó a estar en las plazas, después el ingenio cubano consiguió hacer de una tarjeta por obras de magia de la sobrevivencia, la compartían entre montones y pagaban una conexión y se metían mucho, a hoy día que ya empiezan a tener 3G en los teléfonos. Esto creo que genera un cambio político muy importante en todas partes. De hecho, una parte importante de la crisis de la democracia representativa aquí y en la quebrada del Ají se debe a estas nuevas maneras, a estas nuevas posibilidades de convocarnos, de informarnos y de vincularnos. Ya hemos visto en Chile, por ejemplo, en el estallido social, y esto, los ejemplos son más de 90, son cerca de 100 en los últimos 10 años en el mundo, de grandes protestas duraderas, sin liderazgo, en contra de los medios de comunicación, sin la presencia fuerte de partidos políticos, y que para convocarse ya no son necesarias las antiguas técnicas, ya no se necesitan, digamos, organizaciones que llamen. Todos sabemos, los que hemos en Chile participado de las últimas marchas, que en el último tiempo uno llegaba a la marcha sin saber cómo. O sea, no porque alguien te convocó, sino porque parecía estar en el aire el llamado. Algo de eso va a cambiarla, invita a cambiarla, está cambiando, digamos, las realidades políticas de los distintos países, y en el caso cubano abre una gran posibilidad, una posibilidad con todos los desórdenes que sabemos que esto tiene, la posibilidad de que los antiguos controles no son efectivos. O sea, las técnicas históricas en las que se controlaba las disidencias van dejando de funcionar. Bueno. Y por lo tanto la población tiene nuevos canales ahora para reunirse, vincularse, en fin. Pero creo que por otra parte nos genera un mega reto que lo enunciaba al final de la presentación primera. Es verdad lo que dice Alejandra, que las fake news no nacieron con estas tecnologías, eso es evidente. Los manejos del poder los manejos de la información, que el poder, mientras menos democrático, con más ansias aspira siempre a tener, más allá de la verdad, sino que simplemente para movilizar las cosas en su interés, han existido siempre. Y las hemos conocido, quienes han tenido experiencias autoritarias, las han conocido con mucha fuerza, y es posible que sea una tentación ineludible en los poderes siempre, incluso en las democracias más admirables. O sea, la tentación de manejar la información en favor de que nos tenta el poder va a estar siempre.
Pero yo le estoy poniendo una especial atención y creo que lo vamos a tener que pensar de manera rigurosa, compleja, y lo pienso esto también en la categoría que me toca ahora de constituyente, ¿cómo de alguna manera ese nuevo Far West, que es la virtualidad, de alguna manera es abordado por la ley de algún modo? Porque las posibilidades esta vez de manipulación de la información, ¿Yo te puedo llamar en 10 minutos? de llegar a las conciencias de más personas que nunca, con una cercanía y una penetración mayor de los nuevos poderes que se vayan creando en el mundo, creo que es algo que vamos a tener que saber pensar cómo se regula, o cómo, por lo menos, cómo se articula o cómo se ordena. Aquí empieza a aparecer un nuevo camino de manipulación de las voluntades que es muy fuerte, y que si bien es verdad que la educación puede ser un instrumento fundamental para contrarrestarlo, es posible que la dimensión de esos poderes también merezca controles de algún tipo. Cuando aparece Facebook, cuando aparece Google, cuando aparecen empresas que se constituyen en unas especies de monopolios cósmicos, que tienen unos poderes y unos brazos que abarcan mucho más allá de lo alguna vez imaginable, la voluntad pública, lo público, lo ciudadano, de alguna manera va a tener que entrar a regular los simples mercados de información y las plataformas tal como están. Pero no tengo respuesta clara, pero veo que es un tema. Es decir, estamos ante una situación dual y paradójica. Por una parte, un espacio de libertad que se abre, y por otra parte, un espacio de libertad que puede ser manipulado y dominado. Yo creo que ahí estamos, lo tenemos que pensar, y que tiene que ser un tema a desarrollar, porque todavía no vamos a encontrar la respuesta terminante de un minuto al otro. Oiga, gracias, Pato. Y finalmente, como resumen de las preguntas del público, un poco están preguntando cómo, como periodistas, ustedes luchan contra el poder establecido, ya sea, por ejemplo, ahí alguien pone la BBC, que es del Estado. ¿Cómo como periodistas logran llevar esta libertad de expresión o estas investigaciones de manera independiente ante quien sea que los esté financiando o a quien pertenezca la institución a partir de la cual trabajan? ¿Cómo se hace eso? Porque más allá de contextos como en Nicaragua, Cuba, Venezuela, donde además hay un contexto claro de arbitrariedades, en contextos democráticos como Perú o Chile, hay otros poderes fácticos que pueden afectar el ejercicio del periodismo. ¿Cómo lo hacen ustedes para hacer frente a eso? Ricardo, ya que estás aquí. Bien, bueno, disculpen, hubo una desconexión que no pude hacer la otra pregunta. Bien, bueno, pienso que en algunos sentidos es más difícil la búsqueda porque se esconde, hay muchas posibilidades de esconder los datos válidos, ¿no? Por ejemplo, en la corrupción, de casos de corrupción, y la manera de esconder depósitos, de hacer concertaciones, obliga a tener fuentes de verificación que puedan ser válidas para publicar, ¿no? Entonces es una dificultad muy fuerte. Hay poderes fácticos importantes en el mundo empresarial, en el gobierno, ¿no? Eso depende de cada análisis. Pero yo creo que en el fondo, en un contexto de libertades, como plantea la pregunta, el esfuerzo de verificación sigue siendo el mayor, ¿no? Y ahí no diré que tenemos la ventaja, pero existe la posibilidad de publicar al parte del medio. O sea, en este momento podemos publicar informaciones comprobadas que vayan, por ejemplo, en contra de los medios establecidos que supuestamente pueden estar en manos de algún interés, pero eso se puede publicar ahora. Lo importante es que eso sea verificado
y no pase a ser una media verdad, ¿no? Porque si pasa a ser una media verdad, entonces participamos ya en un debate político que puede ser interminable. Lo importante es cuando el periodismo otorga un producto un resultado de una búsqueda que no puede ser discutido. Eso es muy difícil, incluso actualmente, donde hay mayores recursos, y en algunos países mayores libertades, ¿no? Evidentemente es incomparable, no pude contestar la pregunta relativa a Cuba, porque no podemos juzgar los parámetros de periodismo de investigación en Cuba, donde realmente los esfuerzos de los periodistas son por sobrevivir, están molestados todas las semanas. En realidad el cuadro de trabajo de los periodistas cubanos en el último tiempo y aún con pandemia es penoso, ¿no? Lo puedo comprobar cada vez que hablo con alguno de ellos por teléfono, ¿no? Entonces esa sería mi reflexión. Siempre va a haber peligros, ¿no? Incluso en campos democráticos, porque en países democráticos, porque los que pueden ser objeto de escrutinio se asocian, usan su poder, ¿no? Pero una gran diferencia es actuar con libertades y trabajar sin ellas. Gracias, Ricardo. Alejandra. Ay, no me digas que ahora también tenemos problemas con el micrófono. Ay, perdona, que me había muteado. Ay, ya. Entiendo la pregunta desde otro foco, según lo que leí aquí en los comentarios de los asistentes, y la voy a responder desde este punto de vista porque mis colegas ya abordaron el tema global, pero sí entiendo por lo menos a uno de los participantes que pregunta cómo mantener la independencia dentro de un medio de comunicación que tiene sus propios intereses o que, digamos, pone límites al reporteo, cómo mantener la independencia en esas circunstancias. Y yo creo que es un debate muy importante porque creo que nadie, ningún periodista se puede poner en un altar y darle instrucciones a los demás de cómo hacerlo, digamos, o de los riesgos que debe correr, porque es injusto, digamos. No todos tenemos la misma capacidad ni las mismas circunstancias para soportar el riesgo. Lo que yo le aconsejo a mis estudiantes, por ejemplo, es que siempre hay posibilidades de hacer un trabajo profesional, aún en el contexto o en los límites editoriales que pueda poner un medio de comunicación. Y la defensa de los principios profesionales en cualquier medio de comunicación, sea cualquiera su línea editorial, siempre van a tener una posibilidad de sobreponerse a una instrucción editorial o de los dueños o de algún interés, porque aún los directores y aún los directores de esos medios de comunicación no van a atreverse a expresar directamente, mira, esto no se puede publicar porque el dueño no quiere. Era un debate en términos profesionales. Siempre va a haber una petición de, bueno, hablaste con la otra fuente, te conseguiste el documento, y en mi experiencia, un trabajo excepcional, profesional, que tiene todo lo que el editor le va a pedir, es la manera de mantener la independencia y la integridad dentro de esos medios de comunicación, cuando al editor ya no le queda otro camino que decir, bueno, sí, tienes todo el material, pero no lo vamos a publicar porque el director no quiere, digamos. Cuando ya llega a ese punto, bueno, el periodista puede dormir tranquilo, porque no es una decisión que depende de su trabajo, sino que es una decisión que se ha adoptado por otras razones. Pero creo que más profesionalismo es la manera de enfrentar los conflictos editoriales dentro de un medio de comunicación y dar la batalla sobre la defensa de los valores profesionales más que sobre la defensa
de la verdad o de conceptos más abstractos. Muchas gracias, Alejandra. Pato, ¿algo más que agregar? Parece que ya estamos en la hora, supongo que no, me sumo completamente a lo que acaba de decir Alejandra. Genial. Bueno, yo quiero agradecerle no solo a los participantes, a ustedes ahora, al público, sino también a todos los periodistas que han participado en este proyecto, ya sea como parte del comité editorial, dando clases a los periodistas cubanos, ahora cuando se nos sumaron periodistas de Nicaragua y Venezuela, y a quienes han hecho todas las investigaciones. Ha sido un trabajo maravilloso en estos 3 años. Seguimos el próximo año, así que para que estén pendientes a las nuevas investigaciones que publicaremos. Los invito también a leer los reportajes realizados en la web de Espacio Público, y además este año hicimos una serie de podcasts que están disponibles en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e iVoox, para que puedan escuchar las conversaciones con los periodistas quienes llevaron a cabo las distintas investigaciones. Así que muchísimas gracias.